Hola, hola. Bienvenido de nuevo, Yair. Hola, Marco, ¿cómo está? Hola. Bueno, Perdón, ya regresé. no te Hola, preocupes, maestra. bienvenido. Bueno, oficialmente los anuncios del día, del siglo, del mes, es que ustedes tienen que acabar su foro de reforzamiento y su experiencia de aprendizaje a más tardar para el domingo, para el 23 de mayo. Entonces espero que le estén echando ganitas y que no se atrasen mucho porque realmente la unidad está un poco pesada, la unidad 2 sobre todo, porque está muy contrapuesta, pero pues tienen que entregarlo. Igual los días de recuperación pueden intentarlo, pero va a ser más pesado porque todo el mundo va a querer recuperarse y va a ser un desma. En fin, hola Cari, bienvenida de vuelta. Muy bien. Pregunta del millón de dulces, lo que siempre hago cada que inicio clase. ¿Tienen alguna duda, comentario, ganas de llorar al respecto de la unidad 2 de teoría de la comunicación? Pues como todavía no la leo, pues no les sabría decir qué. De momento nada. Sí, estoy en las mismas. Muchachos, recuerden que la tienen que entregar el domingo. Échenle No, ganita. no se preocupe, ya voy para allá. Solamente resuelvo unas cosas ahorita y ya mañana o hoy comienzo a leer. Es Eh, su tema. a mí no me preocupa su calificación, ¿yo qué? Yo ya me lo sé. Y sí, y ya me lo sé de memoria. Entonces, bueno. Ya vi que no tienen dudas ni comentarios, que niños, de veras, sí tienen que leerlo para las clases. La próxima clase vamos a ver unidad 3, así es que les recomiendo que vayan también adelantando. Bueno, la unidad 3 a ustedes se les abre el lunes, también entendería por qué no la tuvieran leída, no la tendrían leída, pero por lo menos échenle una ojeadita, aunque sea googleenla. Bueno, en fin, en esta unidad particularmente es un desastre. En estas dos unidades, todo está como sí conciso para alguien que estudió comunicación, pero muy revuelto para alguien que no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando. Entonces, pues empezaremos desde el principio. Ustedes tienen en el foro de reforzamiento, sobre todo para quienes no lo hayan resuelto, tienen una pregunta bien interesante que dice, ¿qué no es comunicación? Porque sabemos que sí es. Pero ¿qué no es comunicación? ¿Qué actividad? Eh, Todos hemos escuchado de estas frases tipo todo es comunicación, nada de lo que hacemos está afuera, o la comunicación es inherente al hombre. Siempre les vamos a estar diciendo esos chorros los comunicólogos todo el tiempo. Y no solo para ligarlos, sino para que, porque es verdad, realmente todo es comunicación hasta cierto punto. Muchos teóricos realmente siguen reflexionando sobre esta pregunta y no les voy a mentir. Acabo de tener una clase en la maestría con la misma pregunta. ¿Qué es comunicación? Todos los que hemos estudiado comunicación nos quedamos callados como 15 minutos hasta que pensamos, bueno, ¿a qué escuela es a la que estás más adherida? ¿O a qué escuela es a la que le vas? Porque hay muchas escuelas que estudian el proceso de la comunicación. Entonces, las preocupaciones de la comunicación, por ejemplo, se pueden centrar en partes del funcionamiento social, del poder, del conocimiento, de la política, la democracia, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación puede enfocarse desde distintos lados, ya se los había mencionado la vez pasada, y a la vez desde uno solo. La comunicación generalmente yo lo vería como una acción. La comunicación es un fenómeno que, pues digamos, deberíamos considerar sobre todo las estructuras en las que se producen y se reciben los diferentes tipos de mensajes, para dar, digamos, una definición más o menos escueta. Así como también de las ideas, los valores que circulan a través del medio, de los medios. Ojo, no solo medios de comunicación como tele, radio, internet, no. Medios como el medio del habla, el medio de señas, bla, 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 medio.
vamos a entender en esta clase medio por esto, por lo menos hasta antes de llegar a la escuela de comunicación masiva. En fin, y las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque también dependiendo de las relaciones de poder va a ser la comunicación que vamos a emitir. Por ejemplo, algo que no hemos logrado borrar del todo en la Rosario Castellanos es esta comunicación ciertamente vertical, y no porque los maestros no querramos, sino porque se nos impone de cierta forma, se nos impone a dar clases sincrónicas, por ejemplo. Si fuera un poco más horizontal este asunto, yo no tendría que estarles dando cátedra, ustedes tendrían que darme cátedra a mí. Es decir, al momento que yo pregunte por las dudas, comentarios o ganas de llorar, ustedes me van a explicar qué es lo que está pasando. Más o menos como lo que hizo Rafa la vez pasada, pero para todos y que todos le entren, no nada más Rafa. ¿Va? Entonces, en este caso, pues sigue siendo un sistema de comunicación vertical y en el imaginario, en la ideología, existe cierta relación de poder que a mí no me gusta, por supuesto. Digo, soy Superman hoy, pero no quiere decir que tenga poder sobre ustedes. Pero digamos, la maestra y los alumnos tienen una relación vertical de poder. En fin, dependiendo de la pertenencia a ciertos grupos, pues se pueden analizar estas posibilidades de producir, recibir, participar en los mensajes, incluso dependiendo de la nacionalidad, eso también ya se los había comentado, y pues quizá incluso de usos, de accesos, qué tanto tienen acceso a la comunicación ciertos sectores, si es que estos sectores pueden comunicarse. Por ejemplo, vámonos a la Sierra Norte de Puebla, donde solo hablan náhuatl. ¿Qué tanto pueden comunicarse ellos para obtener cualquier servicio básico? Comida, luz, agua. Ya ni hablemos de teléfono, o ya no hablemos de internet, o de televisión, o de radio. Los servicios más básicos: comida, luz y agua. Si todos hablan en náhuatl, ¿cómo va a existir una comunicación con alguien? ¿No? Entonces, ¿qué herramientas tienen de acceso? Pues sus propias manos, nada más, ¿no? Para seguir trabajando. En fin, parte del arte de la comunicación está una cosa bien maravillosa que a mí me encanta, que se llama retórica. Insisto, solo es parte, no se casen con esto. La retórica es un fenómeno, digamos, que trata de conmover y persuadir al receptor. En Grecia, en la antigua Grecia, eras una vez en la antigua Grecia, quien entiende el chiste tiene un punto extra. En la antigua Grecia se obligó a sistematizar este proceso de comunicación y se obligó a darle, digamos, cierto carácter artístico. La sociedad es muy compleja y en este caso la griega lo era mucho más. Aristóteles tiene, digamos, un libro llamado Retórica. Bueno, no un libro, explica él la retórica a través del conocimiento histórico, bla, 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 y define los componentes básicos de la comunicación como en la antigua Grecia se entendían. Decía que había un orador, un discurso y un auditorio. Si se fijan, se parece un poquito a la teoría matemática de la comunicación, pero con 3 elementos. El orador es obviamente la persona que habla, el discurso es lo que se pronuncia o lo que se enuncia, y el auditorio, pues, los que reciben, los que escuchan, siempre. Si bien Aristóteles no dice la comunicación es, no lo define como tal, sí te dice su propósito, que es la persuasión. La oratoria dentro de la retórica es el arte de la persuasión a través de la palabra hablada. Los griegos eran muy, muy buenos en esto, insisto, y según ellos el político no debería tener solo buenos argumentos, sino también saber decir los argumentos. Ahí les va esto. Imagínense que todos ustedes tienen la edad de nuestra maravillosa generación de cristal, y quien sí la tenga, qué bien, qué bueno que es joven, no como uno. Y queremos ligarnos a un crush. A un crush, primero, que es menor de edad y que no es que lo esté promoviendo, pero es una situación lamentablemente muy normal en este país. Para convencerla, ¿qué le dicen? Sobre todo los varones a las damas. Oye, es que eres muy madura para tu edad. O sea, no, es que no pareces de 17. No, te ves muy guapa. Y le empiezan a envolver. Envolver hasta que, obvio,
pasa lo que tenga que pasar. Eso es parte de la retórica, tener esa labia para convencer a la gente. Mucha gente en la política actual lo intenta, pero si llega alguien y te dice, ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo león, pues obviamente no te va a convencer. No tiene nada de retórica, nada de esta palabrería, ¿no? Que te ayude a convencer. Eh, Perdón por el ruidero, es que no sé qué está pasando hoy, el día está muy de locos. En fin, intentan convencer, no solo con un buen argumento, sino con el, el poder de la parole, dirían por ahí, de la palabra. Entonces, los términos comunicar y comunicación realmente no se estaban utilizando en ese momento, solo era el arte de la persuasión, el arte de la retórica aristotélica. Pero llegó de Francia, más o menos por ahí del siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV, ya casi para acabar, y encuentra mágicamente estos términos de comunicar y comunicación. Más que decir que es el hecho de hablar y dirigir un mensaje, realmente, en su sentido más básico, la palabra comunicación de este tipo, bueno, en Francia, se refería al arte de participar en una comunidad, una acción comunitaria. Participar, simple. Eh, la idea era participar en grupo, obviamente, entonces eso refería a comunicar. Entonces convivían, participaban, se comunicaban. La Edad Media, justo que empezaron como esto, bueno, sí, empezó a haber estos como acercamientos de público todavía mucho más masivos y que sobre todo eran, digamos, dominados por el yugo de la iglesia, pues tenían que estar en actos en común casi todo el tiempo. Entonces convivían, se comunicaban. Más o menos por ahí la religión, la palabra religión tiene un sentido más o menos parecido. Si comunicarse era convivir, la religión era de latín religare, creo que se pronuncia así, religare, que era reunir o mancomunar. Es decir, cohesionar a la gente, mantenerlos ahí, cosa que no estamos haciendo ahora en pandemia. Para la Edad Media seríamos una decepción. En fin, a partir de las etapas de fin de la Edad Media, fin del feudalismo, inicio del mercantilismo, ya para entrar al capitalismo en el siglo XV, y sobre todo después de que pasa ya al siglo XIX, la revolución industrial, sobre todo ahí, se empieza a modificar el sentido comunitario de la expresión como tal. Los objetos de uso diario se empiezan a transformar en mercancías y entonces la idea de la comunicación se traslada a un objeto que puede ser intercambiado. Literal, si usted, bueno, no sé, si usted tiene un comunicólogo cerca y le dicen, oye, tú que estudiaste comunicación, ¿me comunicas la sal? Básicamente tiene ese sentido. ¿Me pasas la sal? ¿Me comunicas la sal? Si tienen un comunicólogo cerca, búrlense de él y ya tienen con qué decirlo. A partir del siglo XV los objetos adquirían un valor de comunicación. Entonces, fue creciendo más y más y más el intercambio de las mercancías y eh, eventualmente también se empieza a referir al medio, ahora sí, a lo que decían las cosas, ¿no? Pues a cómo transmitir las cosas. Se empieza a surgir expresiones como líneas de comunicación o sistemas de comunicación y pues empezó a adquirir este valor de la transmisión de información a través de cualquier canal, ya sea vías férreas, por telégrafo, a caballo, como encontrar. Eventualmente la edad de la comunicación, si bien hasta cierto punto ya está, digámoslo así, definida, sigue siendo de carácter abstracto, pero cuantificable y previsible. Si yo escribo un periódico, pues el periódico va a llegar a algún lector. Punto. ¿Puede provocar algo? Sí o no. No, no, nunca sabe. Nomás yo quiero transmitir mi noticia. Entonces, a partir ya de, de
del siglo XX más o menos inicios, ya con el surgimiento, bueno, en el siglo XIX con el surgimiento de la prensa como tal, como prensa, y en el siglo XX con la masificación de los medios, el término comunicar se empezó a ligar todavía mucho más a la transmisión de un dato o de alguna información de un punto a otro. Entonces, trenes, teléfonos, periódicos, radio y televisión se transforman en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque transmiten todo el tiempo datos o información. Entonces, a partir de aquí, inicios del 20, finales del 19, inicios del 20, el sentido de comunicar se le da al hecho, a la acción de transmitir en un proceso unidireccional. ¿Quiénes son los que ven esto? Bueno, Yves Winnikin y Raymond Williams, que son nombres que creo no están en la unidad 1 ni en la 2, son gente que te está diciendo que pues el sentido del término comunicación te permite comprender los diferentes modelos que a partir de ahí distintas disciplinas empiezan a tomar. Es lo que les decía de no se me adelanten con teoría de sistemas porque es mucho, y sí, pero a partir de este entonces, de esta masificación, Profesora, tenía una duda. vale. Lo que pasa es que, bueno, yo al leer la unidad, la 2, Ujú. sí, creo que es la 2, bueno, ahí dicen que los sistemas, digamos que están como separados de la comunicación. Entonces mi duda es de que, por ejemplo, digamos, una persona a otra persona se puede comunicar, y sin embargo, cuando es un mensaje o así, o bien un periódico, una revista o algo así, yo entendí que no es una comunicación eso, sino que es como un aparato de sistematización. ¿Es correcto o entendí mal? No, entendiste bien. El, la premisa básica de teorías del sistema, lo más básico, va por ahí. Pero ahorita llegamos ahí. ¿Va? Ok. Bueno, no voy a ahondar mucho en lo que sigue, porque evidentemente ya lo saben, ya los que ya leyeron la unidad 1, gracias, la teoría matemática de la comunicación. Shannon, Weber, emisor, receptor, mensaje, canal, medio, bla, 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 que realmente se aplica más que al proceso comunicativo de carácter humano, se aplica a las computadoras, a las máquinas, a todo aquel sistema regido por una máquina. Entonces, pues Shannon era matemático, entonces eventualmente, quizá hasta cierto punto, algunos lingüistas estructurales y algunos sociólogos funcionalistas utilizan este modelo matemático para las ciencias humanas. Y es ahí donde te dicen, bueno, pues es que está el mensaje que se refiere a la señal utilizada, el codificador emisor, que es el aparato que transforma la información, el canal, el decodificador o receptor que también recibe el mensaje, el destino, el ruido. De repente se encontraron con una cosa bien fea que se llama ruido. Y el ruido, de acuerdo a la teoría matemática, es la presencia externa y aleatoria de interferencias que impiden la comunicación. En este caso, el ruido que trabajan los funcionalistas, pues sería, digamos, estos impedimentos que tenemos para una comunicación adecuada, como los problemas de lenguaje, que uno habla español y el otro habla australiano, bueno, inglés australiano, en fin, no voy a detener mucho, ustedes ya saben qué es esto, ya saben qué es la retroalimentación también, que es el término ingresado por Norbert Wiener a la teoría de Shannon. ¿Qué otra cosilla por ahí? Bueno, entra la escuela invisible también para que digamos, la escuela invisible te pregunta que si realmente todo comunica, ¿no? Más o menos, ya me lo llegamos a sistemas. Y te preguntan, neta, neta, todo es comunicación. Justo con lo que empezamos esta charla, bueno, esta cátedra, sorry, y justo con lo que vamos a darle, digamos, el intermedio. Los gestos comunican,
El silencio comunica también, por supuesto. Incluso la distancia comunica. ¿Qué pasa? Si alguien huele mal, pues te alejas. Pero si el que huele mal se dio cuenta que te estás alejando, pues él sabe que él huele mal. Sabe que está causándote algún problema. Comunica. Es imposible no comunicar. Y justo es ahí donde entran Paul Watzlawick, siempre me cuesta trabajo decir su nombre, y Goffman, que eso sí vienen en su unidad. Les dicen que, a diferencia de Shannon, por ejemplo, te dicen que el contenido de los mensajes sí influyen en el proceso de comunicación. Es decir, la kinestesia forma parte del proceso de la comunicación, así como el análisis de la gestualidad. Aquí es en donde empieza la escuela del interaccionismo simbólico. Y van a decir, oiga maestra, es que en la unidad 2, interaccionismo simbólico en la escuela de Palo Alto, están casi al final de la unidad y se brincó teoría de sistemas. Les voy a decir por qué. Porque teoría de sistemas y los sistemas autopoyéticos dentro de una estructura social realmente es algo muy complejo, que realmente yo habría puesto hasta el final de esta materia, en la unidad 5. Entonces me lo salto porque estoy yendo, digamos, de lo menos a lo más. Entonces por eso dije, ahorita llego con sistemas. Entonces, estas personas del interaccionismo simbólico te dicen que dentro de una sociedad hay reglas y dentro de estas reglas cada persona va a jugar de acuerdo a su estrategia o como más le convenga y evidentemente conforme a esto va a establecer una interacción. ¿Qué significa esto? Maestra, usted está volviéndose loca. Primero que nada, ¿qué es interacción? Bueno, pues la interacción es esta pequeña parte que uno hace al momento de intentar entablar alguna conexión con alguien. Y con conexión no me refiero a conexión amorosa, conexión amistosa, simplemente intentar decirle a alguien, oye, güey, ¿me pasas el lápiz? Eso ya es interactuar. Supongamos que regresamos a presenciales y que de repente ustedes que están en campus virtuales dicen, híjole, ¿qué creen? Que van a tener que entrar a las aulas porque se nos acabó el presupuesto para el campus virtual. Y chin, a conocer a todos, ¿no? Ustedes ya han interactuado por WhatsApp o han interactuado aquí en las clases sincrónicas de las maestras, maestros, pero ¿qué es realmente interactuar de vivo, no? Entonces empiezan a haber nuevas reglas y ustedes van a tener que generar nuevas estrategias para convivir o interactuar con estas personas. Eso tiene que ver. Cada sociedad tiene diferentes reglas de cortesías, cada sociedad tiene diferentes tratos. Por ejemplo, si en Bulgaria ustedes hacen esto, están afirmando algo. Y si le hacen así, lo están negando. ¿Tienes hambre? No. Ah, chinga, ¿tienes hambre? No, estoy seguro que no tengo hambre. Con búlgaro los mata, porque en nuestra sociedad los rituales y las reglas te dicen que esto es una afirmación y lo traemos súper amañado. Le dices a un bebé, ¿quieres leche? Ti. Te hace así, ti, porque lo está sometiendo a esas reglas. Porque el bebé ve cómo interactúas tú como mamá, como entorno, o como papá, como entorno. Entonces, cada cultura tiene sus propias reglas. Eso es en lo que está basado el interaccionismo simbólico, por eso es simbólico. Cada individuo puede intentar quizá incluso manipular las reglas para beneficio propio, construir un papel de sí mismo. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues es que yo soy súper rubia y soy una persona súper guapa y tengo todo el dinero del mundo, me voy a Acapulco cada fin de semana, o me voy a Francia a comprar pan cada fin de semana para mi desayuno, uso playeras exclusivamente de Agatha Ruiz de la Prada. Estoy construyendo algo, que no soy, por supuesto, pero estoy construyendo un papel para interactuar con la sociedad. No sé si ustedes han visto, y vámonos a los ejemplos así como muy, muy simplistas. Por ahí hay muchas series, sobre todo gringas, mucho, de las adolescentes mutantes, que siempre intentan volverse como la popular y que para hacerla popular hacen de todo.
así, se super maquillan o intentan hablar, actuar como la morra popular que realmente es popular o porque tiene varo o lo que sea y pues nomás, por más que tratan, no jalan, ¿no? Hasta que eventualmente pues triunfan porque giro de la trama. Pero estas niñas que les podríamos decir ahora que está de moda ese término, las inventadas, están intentando jugar un juego, que es el juego de la interacción en una sociedad. Ustedes mismos reflexionen. En algún momento no voy a suponer nada, yo no les sé nada, estoy segura que no les sé nada, pero ustedes en algún momento igual, quizá, quién sabe, hayan tenido que mentir por convivir o por la anécdota. Uno nunca sabe. Yo voy a hacer mi primer confesión. Yo sí he mentido mucho sobre mí. No con ustedes generalmente, pero cuando era más joven y de verdad era bella, me ligaban mucho en el metro, así, de la nada llegaban, hola amiga, ¿cómo te llamas? Ay, es que te ves demasiado madura para tu edad, que quién sabe, ándale pues, cámara. Entonces, oye, ¿me puedes decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu número? Ah, pues, obviamente no les iba a decir que me llamo Mariana y no les voy a decir que vivo en Arte Rícola Oriental y no les voy a decir, no, nada, porque qué peligro, ¿no? Y más ahora con tanto violador y asesino, qué miedo. Pues me llamo, incluso hasta fingías acentos, ¿no? Pues yo me llamo Sakura. No, y pues mis papás son allá de Regio, pero están viviendo aquí conmigo. ¿Cómo que te llamas Sakura? Sí, 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 mis papás son súper frikis. Y a mis papás les gusta mucho el anime y son re frikis y tienen una katana con la que te van a dar cuello. Entonces, era la forma que yo tenía para defenderme, para interactuar y para jugar las reglas de un juego en los que obviamente yo iba a perder. Así, a perder en la forma que ustedes quisieran, perder. Entonces todos hemos tenido que mentir o todos tenemos que inventarnos o jugar o intentar manipular el juego para que no nos coma, porque son reglas sociales a fin de cuentas. Entonces, la escuela de Palo Alto también se le conoce como la escuela invisible o el colegio invisible, pero porque sus miembros realmente tal cual no pertenecían a esa institución. Ahora entienden por qué los comunicólogos somos tan problemáticos. Nos vale, los de Palo Alto se pusieron la bandera de que soy de Palo Alto y ya, ¿eh? Son los padres de la sociología interaccionista, eso sí, y brindan instrumentos para pensar la comunicación como una forma de interacción más allá de un proceso como lo que plantea Shannon y Weber, que es un proceso simple y lineal con retroalimentación de acuerdo con Norbert Wiener y ya, ¿no? Por eso les decía, no se casen con una sola escuela. La clase pasada lo hizo mucho hincapié y lo voy a seguir haciendo hasta que acabe este semestre. No se casen con una sola escuela, tomen la que más les convenga para la narrativa que vayan a hacer eventualmente. Bueno, dentro de este interaccionismo simbólico no nada más están las reglas o las convenciones que la cultura o la sociedad te da, como lo de decir que sí o decir que no. También está el código. No es lo mismo hablar con un super fresa de Interlomas que sí va a Francia a comprar pan que con un simple habitante del agrícola oriental. Si tú vas con el güey de Francia, güey, pues obviamente tienes que hablar con un código diferente. O sea, papi, no vas a asociar con tus palabras, no vas a asociar tu boquita hermosa llena de papa con palabras super nacas. O sea, ¿cómo te atreves? El código es uno. Pero si yo voy al agrícola oriental y de repente llego y hago mis dicharacherías y digo como que sí, como que no, y que pues chale, hijo, y ahora le manto, ay, la tuya, ten la mía, te la presto, pues son códigos diferentes, muy diferentes. Esto apela también incluso a los gestos. No sé si vieron mis propios gestos. Hablar de repente fresa y mover las manos así, o de repente hacer la movimiento así de acá de la chaca, de la terrícola oriental y vatos locos forever. ¿Sí me explico? Todo esto implica un proceso de interacción. Eso es lo que está apelando la escuela de Palo Alto y es precisamente a lo que se refiere el final de su unidad 2. Hay un investigador de Palo Alto también que se llama Yves Winking, que este vato hace la comparación entre la escuela de Palo Alto de Shannon y Weber y el interaccionismo simbólico, bueno, perdón, la escuela de Palo Alto, perdón, contra
la escuela matemática de Shannon y Weber, perdón. Y Minkin te dice, y cito, en el modelo de Shannon, la comunicación funciona como un telégrafo. Hay un código mínimo en el que se transmite la información, pip, 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 pip. Pero lo importante aquí es la rapidez y la eficacia con la que se transmite. Por el contrario, Palo Alto, la comunicación funciona como una orquesta sinfónica, grande, muy, muy grande. Hay muchos elementos que intervienen a la vez y todos comunican y tal cual, ninguno tiene un sentido privilegiado sobre otro. Hace ratito en la clase pasada les hablaba a los chicos del mercado artístico sobre el bolero de Ravel y lo voy a volver a utilizar de ejemplo porque me gusta mucho. Perdón. El bolero de Ravel inicia con el niño del tambor. Tan, tacatatán, 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 tan, tan, tacatatán, tacatatán, tacatatán. Y podría decirse que el niño del tambor, con sus 18,000 golpes, está comunicando por sí solo, pero no. Realmente el niño del tambor solo está haciendo tan, tacatatán, 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 tan, y ya, en ciclos. Pero de repente empieza a entrar, si no recuerdo mal, el primero en entrar es el clarinete, después entra el oboe. ¿Qué pacho, Aline? No, nada, nada. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces van entrando instrumentos por instrumentos y eventualmente ya casi para el final, para la coda se le llama al último de las sinfonías, ya para la coda escuchas a todos los instrumentos hacer lo mismo, es decir, ya todos están interviniendo, todos te están comunicando la misma rola y, y todos suenan hermosos, es decir, no vas a decir, ay, es que el cello es mejor que el violín porque suena más profundo. No, todos hacen una armonía. Entonces eso se trata para Palo Alto la comunicación. Todos comunican todo y todos juegan el mismo juego. En fin, el estudio de estas interacciones y estas complejidades de la comunicación del modelo de orquestal, digamos, de Palo Alto, realmente se le olvida, y tiene su defecto, se le olvida todo lo que está más allá. Por ejemplo, no tiene en cuenta las estructuras sociales grandes. México es el mejor ejemplo de una estructura social grande. En Chilangolandia tenemos un código, pero Chilangolandia, o la Chidamex, le dice por ahí una amiga, o la Ciudad de México, perdón, no tiene el mismo código en la Agrícola Oriental, que es en donde está su casa, que en Polanco, y forman parte de la misma sociedad. ¿Cómo interactúa entonces un terrícola oriental con un polanquirri? Es justo lo que no está viendo el interaccionismo a nivel grande. Vayámonos un poco más arriba. No es lo mismo cómo funciona un chilango en general que un regio. Un regiomontano tiene otra idiosincrasia completa, pero forma parte del mismo país, de la misma sociedad, está regido bajo la misma constitución. Entonces ese es el defecto de la escuela de Palo Alto, lo ve a una escala muy chiquita, pero no lo ve a gran escala. ¿Cómo un círculo social convive con otro círculo social? ¿Cuál es el proceso de comunicación o no comunicación que hay entre ellos? Ahora, tampoco ve una cosa como el sentido de la pertenencia, algo muy importante y me gustaría que lo vean también, sobre todo, se me olvidó mencionárselos a los de mercado artístico, que hay algo dentro de el arte o en general dentro de una cultura, de una sociedad, que se le llama sentido de pertenencia. El interaccionismo simbólico no lo ve. Si bien te dice que hay un juego y que tú tienes que hacer tus reglas y tú tienes que hacer tus estrategias para seguir las reglas, no te dice que en algún momento tú vas a formar parte de esa estrategia y te va a gustar, más o menos como el síndrome de Estocolmo. Vaya, un ejemplo que les puedo decir para sentido de pertenencia. Cada 16 de septiembre, en general, los mexicanos somos muy raros, porque nos encanta andar peleándonos todo el tiempo. Ustedes ven que apenas está cambiando el semáforo verde y hay unos automovilistas que ya te están pitando con ganas de ya apúrate, muévete o te voy a brincar. Nos odiamos.
De alguna forma nos odiamos entre todos, pero al mismo tiempo nos amamos con locura y con fervor. Y cada 16 de septiembre nos da este sentimiento de pertenencia de es que todos somos mexicanos, ¡viva México! Entonces, nos decimos mexicanos y formamos parte de esta cultura. Cada día de muertos decimos, ah, sí, recuérdame. Pues sí, porque somos súper mexicanos, ¿no? Entonces, este sentido de pertenencia, yo pertenezco a una nación. Oh, vámonos a algo más chiquito. Yo pertenezco a mi grupo de las chicas superpoderosas, yo soy bella, ¿no? Entonces, eh, ese sentido de la pertenencia tampoco lo ve el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico te ve como un algo que está intentando formar parte de una sociedad y que con base en este deseo de pertenencia, aunque no lo está entendiendo, vas a interactuar. No lo estudia. Otras escuelas sí lo hacen. En fin, ese sentido de la pertenencia es muy importante que lo recuerden porque lo van a necesitar eventualmente, sobre todo si quieren hacer una tesis de índole cultural. Relaciones de poder tampoco las ve. El interaccionismo simbólico no te dice, ah, bueno, pues es que yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, quien entiende la referencia tiene un punto extra, y pues tú eres mi alumno, ¿no? O sea, hay una relación de poder, el interaccionismo no lo está viendo, no está diciendo, bueno, es que el alumno intenta aguantarle los chistecitos a la maestra que se cree bien chistosa, porque pues tengo que pasar la materia, ¿no? No lo ve. En fin, no hay elementos que intervienen en la interacción concreta. O sea, no se va lo muy grande y no se va lo muy chiquito. En fin, en el siglo XX, indudablemente la comunicación está vinculada sí o sí a los grandes medios, cosa que el Palo Alto no ve y que le vale, de hecho. Entonces, pero bueno, ¿qué carajos con los medios masivos de comunicación? Qué lástima que no está Rafa porque era lo que me urgía explicarle para que no se volara tanto también. O los medios masivos tienen el poder, sí, para orientar, para provocar conductas, para imponer modas, o no. O expresan deseos ya existentes en el público, fantasías, intereses. ¿Ustedes qué piensan? Ahora sí, participen y cuéntenme. ¿Creen que los medios masivos tienen poder para orientar nuestras ideas o para darlas a notar que ya existían? Dale, Aline. Sí, yo creo que sí, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad, porque muchas veces, pues nos ponen muchos estereotipos. Y Ujú, entonces, más que nada la juventud es a los que les pega más, ¿no? Más que nada a las chicas y a los chicos pues que, como bien lo habías mencionado anteriormente, no, pues que tienen que ser bellos, que tienen que ser estéticos, que tienen que ser altos y delgados, bien portados y bueno, muy liberales. Entonces yo siento que los medios de comunicación sí nos bombardean de pronto de un mundo de información que hacen que de pronto uno se pierda y que no sabe uno por qué lado agarrar, ¿no? Entonces yo siento ujú. que de alguna manera sí manejan mucho la información y la sociedad, y más ahorita que no, por ejemplo, los niños que no van a la escuela y que las mamás tienen que estar ahí atrás de ellos, pues se están enfrentando a esto, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que los medios de comunicación de alguna manera comparten, ¿no? Sino que están viviendo otra forma de convivir para con sus hijos, ¿no? A lo mejor ni siquiera, ahorita yo me he enfrentado con ese tipo de situaciones de amigas que tienen a sus hijos y de pronto pues no los conocía, ¿no? O sea, cosas que no conocían de sus hijos por el simple hecho de no tener esa comunicación porque pues ellos la pasaban pues en la escuela, en los medios masivos, viéndolos. Pues sí. Muy bien. Muy bien, Ali. Muchas gracias. Cari, vi que por ahí abriste también el micrófono. Sí, yo igual estoy de acuerdo en que los medios de comunicación pues, están muy involucrados en nuestra toma de decisiones, porque, bueno, un ejemplo muy burdo sería que en todos lados vemos ahora el café Starbucks. Y entonces, pues ya nosotros decimos, quiero un café, pero no voy a ir a consumir aquí a Doña Cholita que me va a vender. O sea, yo quiero un café de los que todos están tomando.
Entonces creo que los medios de comunicación influyen demasiado en nuestras tomas de decisiones. Muy bien. Gracias, Cari. Feliz día del mercadólogo. Hoy es día del mercadólogo. Hoy es día de yo no te vendo café, te vendo experiencias. De Starbucks hablando de. ¿Alguien más? A ver, profe, yo Dale. creo que sí tiene mucho que ver con lo que dicen mis compañeras, pero mucho también creo que es es ignorancia, ¿no? Es falta de ese conocimiento. Y digo, y esto lo estamos viendo en la materia de Latinoamérica, ¿no? Con el profesor Noé. O sea, esa desigualdad hace que seamos, bueno, desde tiempos muy atrás, que haya esa desigualdad y bueno, pues haya esa ignorancia. Y hemos vivido con ignorancia durante muchos años. ¿Sí? Y es por eso que los medios sí influyen mucho en cada uno de nosotros, ¿no? Y sobre todo, pues en las personas que tienen menos conocimiento, ¿no? Entonces, sí son muy influyentes pues en toda la población y ahora más con los medios digitales, ¿no? Sí, y como usted lo decía en la materia anterior, ¿no? La generación de cristal, que ya no también tiene ese sentido de pertenencia, ¿no? O sea, hoy piensas algo, en 3 segundos ya cambió la noticia y cambias. O sea, ya no sabes, ¿no? Por ejemplo, digo, yo tengo 45 años y pues quiero jubilarme donde trabajo. Ahora los chicos ya no quieren eso, ¿no? O sea, los chicos ya en 2 segundos se cambian de trabajo, No, ¿no? ya no nos dejan jubilarnos. Ahí sí. Jubilar, exactamente. No tenemos derecho a jubilación. Ni mi Ya no. generación tampoco. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver la educación y para que podamos ver o esos medios no tengan tanta influencia y sepamos hasta dónde es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, usted ahorita ponía el ejemplo de Starbucks, ¿no? Es muy cierto, o sea, vas a tomar café a Starbucks por sentirte aceptado, ¿no? Pero la realidad es que pues puedes tomar un buen café en tu casa, café de olla, que es el mejor, ¿no? ¿No? Entonces, pues sí tiene mucho que ver los medios, pero lo vuelvo a repetir por la ignorancia, ¿no? Muy bien. No te voy a decir que sí o que no, porque, ¿sabes? La comunicación estudia ambos puntos de vista. Ambos me refiero a la quizá ignorancia o conocimiento de las masas, así como de lo maquiavélico que puede o no llegar a ser un medio de comunicación masivo. Justo ese es el truco. Parte de la comunicación también, además del interaccionismo simbólico, además de los que están en el mercado, están viendo lo del hábitos de Bourdieu en estas unidades, además de también la retórica y el arte de la persuasión, también ve parte de lo que se le llama cultura de masas. Es muy probable, ojo, que me esté adelantando las unidades 3 y 4 con esto, pero es que creo pertinente más introducirlos hacia la cultura de masas antes que teoría de sistemas. De verdad me hizo mucho ruido que les metieran cibernética así de buenas a primeras. Antes de continuar con cultura de masas, les tengo que hacer una aclaración. No se preocupen si no se saben al dedillo de pe a pa teoría de sistemas. Sí es necesario, pero digamos que por el momento pueden vivir sin ella. ¿Por qué se los digo? Porque el foro de el foro de reforzamiento es nada más lo de que no es comunicación y la experiencia de aprendizaje es discurso publicitario. El discurso publicitario de la comunicación tiene más que ver con comunicación de masas que con interaccionismo o con sistemas. Entonces, por eso me urge más darles comunicación de masas que sistemas. ¿Quedó clarito por qué lo estoy haciendo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, esto sobre todo es para la experiencia de aprendizaje.
Bueno, entonces estaba con cultura de masas. En general, las transformaciones sociales, políticas, económicas del siglo XIX al XX fueron tremendas. Con la revolución industrial, todo, absolutamente todo explotó. Y no explotar en mal sentido, literal, hubo un boom. De repente ya todo el mundo quería una radio, de repente ya todo el mundo tenía acceso al periódico, de repente ya cierta parte de la población tenía televisión, y en fin, las redes de comunicación habían crecido de forma tal que se empezó a formar una cosa muy bonita que se le llama sociedad de masas. ¿Qué es la sociedad de masas? Bueno, la sociedad de masas se caracteriza por, punto número A, la expansión del sistema capitalista industrial. Por ahí, no sé si habían escuchado la crisis del 29, fue pues precisamente por esto, por el sistema capitalista de carácter industrial. Está la división y la especialización del trabajo. ¿A qué voy con esto de la especialización y división del trabajo? Si bien Carlos Marx ya les había puesto en el capitalismo este asunto de la lucha de clases, de los dueños de los medios de producción y los empleados, también empieza a haber ciertas divisiones entre empleados. Dirían por ahí que hasta entre los perros hay razas. Y yo sé que es horrible esta frase, pero los empleados en este nivel podría ser como su bandera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ingeniero mecánico que un obrero. No es lo mismo un maestro albañil que sepa construirte una casa al dedillo que un chalán que apenas está aprendiendo. Entonces empieza a haber una especialización del trabajo y conforme más especializado seas, más oportunidades en este punto tendrías de tener un empleo mejor, porque no vas a ver nadie más hacer las cosas que tú. Entonces hay más demanda de trabajadores y de calificación laboral, es decir, están demandando a gente con más estudios, mayormente preparados, no precisamente en la academia, pero sí en artes, oficios, etcétera. En fin. Y además califican tu labor. Si estás haciendo bien tu chamba, eres bienvenido. Si no, hay otra empresa en la que igual y te aceptan, ¿no? También está la paulatina extensión de la alfabetización. Recuerden que, por lo menos aquí en México, yo sé decirles que mucha gente, por lo menos hasta los años 70, tenían un alto índice de analfabetización. Y digo por lo menos porque todavía hay un alto índice de analfabetización, o analfabetismo, como quieran decirle. Pero en general, a nivel global, a nivel mundial, salud, la alfabetización empezó a hacerse viral, por decirlo de esta forma, y empezaron a crear sistemas educativos modernos. Perdón. Uno de estos, por ejemplo, en Europa es la inclusión de la mujer en las universidades, cosa que no pasaba. Y de hecho, en la Real y Pontificia Universidad de México, pues no había. Y no existió hasta que eventualmente empezó de hecho creo que hasta que se construyó Ciudad Universitaria en los 50. Entonces imagínense, qué desma, ¿no? También empezó a darse estos nuevos sistemas educativos, digamos que más enfocados para crear obreros educados. Si ustedes lo ven a grosso modo en la actualidad, y dejemos la reforma educativa de Peña Nieto, que es la que todavía rige, porque hasta donde yo sé no la han cambiado. Quitaron educación cívica y ética, quitaron 300 años de historia de conquista y cultura precolombina, quitaron, ¿qué otra cosilla por ahí que me hizo un montón de ruido? ¿Qué quitaron? Ay, no me acuerdo. Bueno, las dos más importantes son estas, cívica y ética y, bueno, historia, parte de la historia. Les había comentado a mis alumnos en la clase pasada, para los que no están conmigo en mercado artístico, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Efectivamente, por eso se las quitaron. Porque si tú les hablas de los verdaderos motivos del por qué la independencia de México se dio, probablemente tus futuros obreros se te rebelen. O nosotros. Si yo les dijera, bueno, es que realmente Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón dijeron viva Fernando VII en el grito, y pues Fernando VII era el rey de España, entonces como que quisieran independizarse de la corona, pues no, realmente lo que querían era dejar de ser tomados como criollos y no formar parte de la élite del gobierno, es decir,
si lo traslapamos a esta época, eran clase medieros queriendo ser Carlos Slim. Entonces, en fin, digo, no busco hacer los chairos ni menos, ¿no? Pero digamos que forma parte de esto. Y justo a través de esta educación, la estructura social se empieza a complejizar. Es decir, empiezan a haber instituciones que rigen. Y vamos a lo sencillo. En la primaria, cuando todavía teníamos civismo y estas materias de formación educativa, y no sé qué tanto se llamaban esas materias, nos decían que la primera institución era la familia. Después era la colonia, luego el municipio, luego la siguiente institución, el Estado, y así hasta llegar al país y al mundo, ¿no? Más o menos así se empezó a complejizar. Ya no eran colonias que intentaban sobrevivir entre sí, ya eran grandes estados, grandes ciudades-estado, que intentaban mantener cierto poder hegemónico sobre las masas y seguir acumulando capital. De eso se trata el capitalismo. Y se empieza a complejizar este asunto. Eventualmente también la sociedad de masas se caracterizó por la integración y desarrollo de los mercados, de las ciudades, también, de el afianzamiento de que el orden social es válido, es decir, se vuelve una creencia, esto de las instituciones que les estoy diciendo, y que además el individuo, la justicia social, el trabajo reglamentado, la igualdad estaban bien cimentados, lo cual es falso. Las innovaciones tecnológicas también de carácter permanente, es decir, este progreso. Una de las leyes que tiene el liberalismo lo tiene como lema la Escuela Nacional Preparatoria, y también don Porfirio Díaz lo decía mucho, que era amor, orden y progreso. Subrayo, progreso, que es una de las creencias que empezó con la sociedad de masas. En fin, todas estas transformaciones, Dios mío, ya son las 8, todas estas transformaciones económicas, ya en torno al siglo XX, le dio una potencia a los medios de comunicación tremendos. A partir de los 20, la radio y el cine se integran a la vida de cualquier persona. Se vuelven muy, muy, muy comunes. Todos estos cambios no pasan inadvertidos. Y, además, se utilizan a través del radio y el cine ciertos, digamos, mensajes que fomentan el consumo. ¿Cómo se llaman esos ahora? Comerciales. Y son los que empiezan a manipular a las masas hasta cierto punto. Muchachos, son las 8 de la noche. ¿Tienen tiempo para que me siga otra hora o lo dejamos hasta aquí y la próxima me sigo con cultura masiva? O ya se durmieron. Pues yo ahorita todavía tengo que terminar lo demás para seguir leyendo. Ok, Así que no creo. muy bien. Bueno, voy a darle una conclusión súper rápida, porque esto realmente es muy largo. Rapidísimo. Los comerciales o la publicidad, los anuncios publicitarios, empezaron de cierta forma, y esto forma parte no solo de la teoría de la comunicación, sino de la historia del marketing, a ver a toda la gente como un todo, como una masa. Entonces, todos los mensajes estaban dirigidos para todos. Uno de los ejemplos más grandes que les puedo dar hacia la velocidad de la luz son los comerciales de Ford. Ford era una compañía que ya estaba enriquecida a lo bruto para los años 20, pero todos sus comerciales estaban dirigidos para todos y aún así vendía. Era tremendo. Entonces, al estarse sometidos a la ley y a la demanda, a la ley de la oferta y la demanda, pues los comerciales daba igual. Ahorita. Pero cuando empezó la oferta a aumentar y la demanda a disminuir, empezaron a crear un arte que se le llama la mercadotecnia, la publicidad. Ya empezaron a segmentar los contenidos y no ver a toda la masa como una masa. Empezaron a verlos por sectores. Pues es que mira, si yo le ofrezco a una mujer de los años 20, que ya está casada, que tiene hijos, que ya está gastada, que está gordita, que su marido no la pela, y le vende un carro Ford, pues es obvio que no me lo va a comprar porque ni siquiera tiene el poder adquisitivo para comprarlo.
Pero si yo le digo, mujer, dile a tu marido que tú eres feliz si lavas con Fab, quien se acuerde de Fab, le doy un punto extra también. Fab era un detergente de hace muchos siglos. Si tú le dices a tu marido que te va a hacer feliz lavar con Fab, pues evidentemente la mujer lo iba a comprar. Es decir, iba a convencer al marido, que era de quien dependía económicamente, o dependen hasta la fecha ciertas personas, a comprarles el jabón. Eso es parte de la publicidad y el inicio de la publicidad en masas. Se los quería mencionar rápido y lamento haberme dilatado tanto, precisamente porque les va a servir un montón para la experiencia de aprendizaje. Entonces, los medios masivos, al tener esta comunicación, que si bien todavía no es tan diarreica como ahora, sí era una comunicación que te influenciaba a hacer cosas. Uno de los mejores ejemplos que tengo es precisamente la transmisión de la Guerra de los Mundos de Wells en la radio. Un vato de repente estaba todo feliz y empieza, oh, por Dios, tenemos un informe de último minuto de la cadena de noticias BBC y nos están informando que hay una invasión de unos platillos voladores medio extraños que están disparando contra la gente y los están eliminando. Oh, por Dios, se escucha. Y ponen efectos de sonido, ¿no? Oh, por Dios, no, nos están invadiendo, no, nos están atacando. ¡Ah! Y, bueno, la transmisión duró creo que 15 minutos. Pues a 3 condados de Estados Unidos se les tuvo que atender por crisis de pánico masiva. Se la compraron toda, completa. Más allá de la ignorancia que quizá tuviesen estos condados, más allá de que igual y la gente no estaba habituada a escuchar programas dramáticos de radio, también yo le culpo a los medios masivos de comunicación, que al ser la novedad, pues evidentemente la credibilidad que tenían en ese tiempo era muy alta. Tan alta que si te decían que si tú eras un niño y podías fumar, fumabas. A ese nivel, sin explicaciones. Más o menos lo que ahora pasa en el fenómeno YouTube. Mi mamá yo la amo con todo mi corazón. Pero cuando me dice, ay, es que eso lo vi en un video de YouTube y es su fuente máxima, me dan ganas de darle un zape. Mi mamá es un amor y cree en ángeles y hadas y en estas cosas. Yo, si ustedes creen, pues también lo respeto mucho. Pero lo vi en un video de YouTube, para mí no es una fuente. Más o menos algo así pasaba con la radio. Es que lo oí en la radio, tiene que ser verdad. Es que lo oí en Twitter. Ajá, debe ser verdad. Justo, la persona, el ser humano, y ahí va la otra cara de la moneda, le da cierto poder. Hay una relación de poder entre los medios de comunicación y la masa. Bueno, la sociedad masiva. Hay una relación de poder ahí por ahí, medio intrínseca, que es lo que está estudiando la comunicación también, en la que los medios tienen la verdad absoluta, simplemente por el poder que tienen de transmisión. Y la gente nos lo seguimos comprando, como Morena es un peligro para México, vota PRI. Yo digo, Morena es un peligro para México, no sé, no tengo la menor idea si esto es cierto, pero vota PRI, estoy segura que no es lo ideal. Entonces, qué miedo. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Si no, me tienen en el foro de dudas o en los mensajes privados, ya que me estoy comiendo más su tiempo. Lo voy a dejar hasta aquí. Cualquier asunto, échenme un grito de verdad. Y bueno, dudas, comentarios, ganas de llorar ahora. Ay, yo no voy a seguir cantando esa canción porque luego YouTube me batea con los videos y sigo cantando eso. Resulta que la identifica con derechos de autor y no me deja subirlos. Todo bien, vientos. Muy bien, pues, jóvenes, jóvenes, señores, señoras, señoritas, señores, o señoritos. Sean felices, tengan una linda semana. Nos vemos la próxima. Seguimos con comunicación de masas y probablemente ahora sí me vaya a Birmingham. Bueno, en general creo que voy a tocar lo más que pueda en estas clases. Y pues nada, sean felices, nos vemos. Acaben su tarea antes del domingo, por favor. No quiero estar el lunes revisándolos a todos. No, Nos comunicamos. por favor, interactúen.
¿Va? Descansen. Besos a todos. Bye, por favor, buenas noches. A ustedes. Hasta luego, Chao. compañeros. Todos comunican.